Bueno, entonces, ya nos explicaron que paralelismos son dos rectas que nunca se cortan, pero en geometría analítica nos van a decir que para que sean paralelas, ten aquí cuidado porque no estamos hablando de la recta inicial y de la recta final. Ya estamos hablando de dos rectas diferentes que para que sean paralelas deben cumplir que la misma pendiente. Y en el caso de perpendicularidad, la primera recta, para que sea perpendicular con la otra, debe de ser simétrica y recíproca. ¿Alguien se acuerda qué es simétrico y qué es recíproco? Dos. Dime dos. 18. Dime dos. Pues, simétrico significa que tiene el mismo número y diferente signo. Y Y recíproco sí, significa que intercambio de numerador con denominador. ok, muy bien. Entonces, si se cumple esa característica en las pendientes, estaré asegurando que son. Ahora bien, para entender ya más numéricamente qué es lo que quiere decir perpendicularidad, referido a ese concepto, que como ya me había dicho su compañera, es diferente signo, bueno, mismo número y diferente signo, y es recíproco, o sea que se intercambia numerador con denominador, yo debo de entender que, por ejemplo, si tengo una pendiente que es 2/3, para que sea perpendicular, la otra pendiente debe de ser simétrica, o sea, si aquí es positivo, la otra debe de ser negativa. Y recíproco quiere decir que el numerador lo voy a escribir en el denominador y el denominador lo voy a escribir en el numerador. Eso quiere decir que la otra pendiente debe tener un valor de -3/2. O sea, esta sube 2 y avanza 3 y la otra baja 3 y avanza 2. Así es como me voy a dar cuenta que son perpendiculares. Otro ejemplo es que si yo tengo una pendiente que es -7, para que sea perpendicular, acuérdense que este simbolito quiere decir perpendicular y que lo utilizamos mucho en geometría euclidiana. Entonces, para que sea perpendicular, la otra debe de ser simétrica, o sea que esta va a ser positiva. Sabemos que el signo positivo no se escribe, a menos que sea una operación. Y si este 7, como ustedes saben, en la primera nos enseñaron que colocando un 1 en el denominador se convierte en un número racional, entonces voy a escribir el 7 que está en el numerador en el denominador y el 1 que debe de estar en el denominador lo voy a escribir en el numerador. Eso implica que la pendiente de la perpendicular va a tener un valor de un séptimo, muy a diferencia de las paralelas. Si la pendiente 1 es 3/5, para que sean paralelas, acuérdense que este símbolo quiere decir paralelas, la otra también debe tener una pendiente de 3/5. Y si una tiene una pendiente de -3, pues para que sean paralelas, la otra también debe tener una pendiente de -3. Ahí es donde me doy cuenta que una recta es paralela o es perpendicular con otra. Sabemos obviamente que para obtener la pendiente hay dos maneras. Y una manera es con la fórmula abscisa de B, y la otra manera es a través de una forma que se denomina forma punto, forma pendiente ordenada al origen. Y sabemos que en la forma pendiente ordenada al origen se tiene el objetivo de calcular el valor de y se utilizan los conceptos de operación inversa y de fracciones parciales. Eso ya lo vimos las clases pasadas, solamente recordarlo, ¿no? Ahora bien, ya que entendí que existe la condición de paralelismo y perpendicularidad entre dos rectas, vamos a la fórmula que voy a utilizar y que es la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Ahora, primeramente hay que recordar lo que me mencionaba geometría euclidiana con respecto de la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Perdón, de lo que me decía respecto a la distancia de un punto a una recta. Entonces me decían en geometría euclidiana que la distancia debe de ser la más corta. Eso quiere decir que si aquí tengo una recta y aquí tengo un punto, sabemos que yo con la regla puedo medir qué distancia hay de aquí para acá, qué distancia hay de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Eso lo puedo hacer con una regla y si se dan cuenta todas esas distancias son diferentes. Pero la única
que se considera la distancia de un punto a una recta es la distancia más corta, y esa distancia más corta siempre es referida a la perpendicular. Ese segmento perpendicular desde el punto hasta la recta, ese recibe el nombre de distancia de un punto a una recta, la longitud de ese segmento. Acuérdense que a veces mencionan que lo más rápido es que llegue a través de una curva, porque en esta curva empieza a acelerar, pero eso se refiere a tiempo y eso es de física. Eso no tiene nada que ver con geometría euclidiana, son dos unidades de aprendizaje diferente. Ahora bien, para calcular esta distancia, que les dije que es perpendicular, saben que este simbolito quiere decir perpendicular, lo vieron en geometría euclidiana, resulta que la fórmula es la distancia de un punto a una recta, se va a calcular como el valor absoluto. ¿Por qué agregamos lo de valor absoluto? Bueno, acuérdense que las matemáticas es una interpretación de todos los fenómenos físicos, químicos, biológicos, etc. Por lo tanto, si hablo de distancia, jamás va a haber distancias negativas. Esa es la razón por la cual están agregando el valor absoluto. El valor absoluto solamente me indica que la interpretación debe ser que siempre el resultado debe ser positivo, aunque en los cálculos de la fórmula me dé un resultado negativo. No me va a interesar el negativo porque estoy hablando de una distancia. En las otras no había tanto problema porque acuérdense que la distancia de un punto a otro punto era a través de una raíz cuadrada. Y sabemos que la raíz cuadrada siempre vamos a considerar el valor positivo, aunque sabemos que también se debe de considerar el valor negativo. En aritmética me dijeron que la raíz cuadrada tiene dos valores, en la distancia solamente considera el valor positivo. De igual manera aquí, con el valor absoluto, me está indicando que solamente voy a considerar el valor positivo. Y ahora bien, va a ser una división de el coeficiente del término lineal de x en la forma general multiplicado por la abscisa del punto A más el coeficiente de la forma general de la recta por la ordenada del punto A más el término independiente dividido entre la raíz cuadrada de el coeficiente del término lineal en x al cuadrado en la forma general de la recta más el coeficiente del término lineal en y de la forma general de la recta elevado al cuadrado en valor absoluto. Entonces fíjense cómo aquí estoy mencionando varios conceptos asociados. Y el primer concepto es que ahí hay una forma general de la recta. Y esa forma general de la recta, si ustedes están observando, es precisamente la que tengo aquí arriba. Y esa forma general de la recta, acuérdense que es un AX más BY más C igual a 0. ¿Por qué es así? Pues porque hay un término lineal en X, hay un término lineal en Y y hay un término independiente. Ya habíamos dicho que el término lineal obedece que aquí hay un exponente 1 y que ese exponente 1 no se escribe porque este exponente 1 me indica cuántas veces la X se multiplica por sí misma. Y como con mis ojitos de la carita ya estoy viendo que está escrito una vez, pues escribir un 1 aquí sería un pleonasmo, no tiene sentido. Por eso no se escribe. Entonces este es el término lineal en X, donde hay un signo, un coeficiente y una variable. El término lineal en Y, donde hay un signo, coeficiente y variable, y que sabemos que siempre se debe de escribir en esa manera. Y un término independiente, donde solamente hay un signo y hay un coeficiente. Hay un número, pues. Entonces, entendido lo anterior, se van a dar cuenta, y eso les debe de quedar bien claro porque es la conceptualización de la fórmula, es que esta A es la misma que esta A y es la misma que esta A. Y entonces entenderán que esa A no tiene nada que ver con la abscisa al origen. Porque si ustedes se acuerdan, la abscisa al origen es una abscisa que corta el eje de las abscisas. Es donde la recta corta el eje de las abscisas y la ordenada vale 0. Y la ordenada al origen es una coordenada donde la ordenada es el punto donde corta la recta al eje de las ordenadas y la abscisa es 0. Entonces fíjense cómo aquí hay dos conceptos completamente diferentes. Esos dos reciben el nombre de coeficiente, pero este recibe el nombre de coordenada llamada abscisa al origen. No se confundan porque pudiera haber ahí una confusión bastante grave si no tienen bien claros los conceptos. Esto hace referencia a puntos
Y esto está haciendo referencia, como les había mencionado, a un coeficiente del término lineal de x en la forma general. Sabemos que la forma general es cuando está igualado a 0 y que me sirve para expresar los resultados. Ahora bien, también tengo, dentro de la parte conceptual, indicar que esta más b es esta b y es esta b. Acuérdense que aquí este signo puede ser positivo o negativo. Acá siempre va a ser positivo, pero en la forma general pudiese ser positivo y negativo, por eso lo considero con todo y el signo. ¿Por qué lo considero el signo acá? Porque sabemos que la forma general siempre las x van a ser positivas. Por lo tanto, ahí no tiene tanto sentido pensar en que va a haber un signo negativo. Y por último, también deben tener en cuenta que en la forma general de la recta hay un término independiente, que obvio que este término independiente puede ser positivo o negativo, el cual se va a sustituir aquí. Observen cómo aquí tiene un signo y ese signo se sustituye en la C, porque este más y este más y este más son de fórmula, son cosas diferentes y esa es la parte conceptual que deben de entender, que esta es una operación suma y es de fórmula, esta es una operación suma y es de fórmula y esta es una operación suma y es de fórmula. Y estos son signos que van asociados a los coeficientes, son signos que van asociados al coeficiente, es un signo asociado al coeficiente. Por lo mismo hay que tener mucho cuidado en no confundir y llegar a tener imprecisiones porque no entiendo los conceptos. Ahí lo importante, al igual que en todo lo demás, es que les quede bien claro el concepto. ¿Por qué este no tiene signo? Porque siempre va a ser positivo. ¿Por qué estos sí tienen signos? Pues porque resulta que es un término independiente y un coeficiente asociado al término lineal. Entonces, ahora ¿cómo es que lo voy a aplicar? Porque obviamente necesito llegar al tercer nivel cognoscitivo. Lo que les acabo de explicar es el segundo nivel cognoscitivo. Recuerden que el primer nivel cognoscitivo solamente habla de decir DAL es igual a valor absoluto de AXA más BYA más C entre raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Pero eso nada más es aprendérselo de memoria. Los conceptos que les acabo de mencionar acerca de los signos, los coeficientes, en la forma general y de las coordenadas del punto, que todavía no se les había mencionado. Fíjense cómo aquí es la distancia de un punto a una recta. Ya les expliqué lo de la recta, que obviamente es la recta a la cual quiero calcular la distancia. Lo que me hace falta agregarles es que el punto obviamente tiene una abscisa, que es la abscisa del punto A, y tiene una ordenada, que es la del punto A. Entonces esto va relacionado. Debe estar en forma general, de las cuales hay una A y hay una B, que son los coeficientes, y hay un término independiente. Y también me hace falta aclararles, disculpen, que esta X es diferente a esta X, porque esta X y esta Y, si ustedes se acuerdan, forman parte del concepto que se denomina lugar geométrico. Este punto P, habíamos dicho que es el punto que está representando a todos los puntos que están sobre la curva o que están formando la curva, que son dos cuestiones muy diferentes, ¿no? Para que entiendan y les quede bien claro cómo es que está conceptualizada la fórmula, y no nada más hay que aprender una de memoria, porque si no nunca voy a entender cómo aplicarla. Entonces, para aplicarla, vamos a hacer el ejercicio 1, y en el ejercicio 1 vamos a escribir el punto A, que es de coordenadas 3,5, vamos a escribir el punto B, que es de coordenadas menos 2, menos 1, y vamos a escribir que el punto C es de coordenadas 2, menos 6. Y entonces yo ya puedo, con lo que ya sabemos, dibujar el esquema o la gráfica. Acuérdense que la gráfica es exacta, el esquema no es tan exacto. Y aquí tenemos 1, 2, 3 en las abscisas, 1, 2, 3, 4, 5 en las ordenadas, utilizando la proyección ortogonal, que saben que son líneas perpendiculares auxiliares para ver en dónde se cruzan. Podemos obtener la posición aproximada del punto A. Al tener aquí un menos 2 y un menos 1, también tengo la posición aproximada del punto B con la proyección ortogonal, líneas auxiliares que jamás se dibujan porque saturan la imagen. Y el otro es un 2, menos 6, que me lleva a menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y por lo tanto, puedo escribir el punto C, ubicar, perdón, el punto C hasta por allá abajo. 3, 5, menos 2, menos 1, 2, menos 6. Ok. Entonces unimos
los 3 puntos a través de segmentos y de ahí ya tenemos nuestro triángulo. Si ustedes observan, el triángulo aparentemente pudiera decir que es rectángulo, pero no puedo obviar, no puedo asegurar que sea rectángulo porque no hay nada que me indique que sea rectángulo. Como no me dicen que es rectángulo, pues simplemente es un triángulo que a lo mejor es isósceles si esta longitud es la misma que esta, o a lo mejor es equilátero, lo cual se ve más difícil porque no se ve que sean iguales. Eso no lo sé, necesitaría demostrarlo. Y entonces si me dicen el punto A, B, C forman un triángulo, calcula el área, pues entonces sabemos la fórmula para calcular el área, sabemos que es un medio que multiplica a la base por la altura. Acuérdense que cuando estaba en la primaria la fórmula me la decían que el área del triángulo se calcula más como base por altura sobre 2. Ahorita que ya estoy en el bachillerato sabemos que esta fórmula está mal por la única y sencilla razón que primero debe estar escrito el coeficiente y después deben de estar escritas todas las variables. Esa es la forma adecuada de escribir los términos. Conclusión, en la primaria me enseñaron esta fórmula errónea porque no tenía las bases suficientes para decirles por qué estaba mal la fórmula. La utilizamos así y estaba bien, ¿no? Trabajamos con números enteros, no había tanto problema, pero ahorita que ya estamos a nivel bachillerato, la fórmula hay que escribir lo que son términos y por lo tanto estaría mal escrita la fórmula si la siguen escribiendo como base por altura sobre 2. Así que por favor tengan cuidado porque ya deben demostrar el nivel que tienen como futuros técnicos egresados de Boca 6 y que obviamente eso se debe a la formalización que ustedes están haciendo. Recuerden que los estamos formando y para formarlos tenemos que decirles las cosas como son. No tenemos que estarlos ahí consintiendo de que déjalo así, no importa, porque entonces te estaríamos fallando como formadores, como docentes, como profesor. Estás preparado para lo que viene, que es la superior, la maestría, el doctorado o un trabajo. Obviamente si no te interesa tanto la ciencia y te quieres dedicar al arte, a la música, al teatro o algunas otras actividades, pues sí sugeriríamos que te dedicaras más tiempo a esas actividades porque esas son las que te van a hacer feliz en el futuro. Pero si quieres ser doctor, si quieres ser químico, si quieres ser farmacéutico, si quieres ser ecólogo, si quieres ser historiador, lingüista, economista, etcétera, pues forzosamente necesitan llevar una formación adecuada y no lo que todos los demás dicen, por decir que es más fácil. Ok, ya he entendido el punto. Entonces, lo que yo necesito calcular obviamente es la base y la altura del triángulo. Si voy a calcular la base y la altura del triángulo, por lo cual yo necesito primeramente calcular la base. Y esa base se va a calcular a través de una fórmula que ustedes ya conocen, que es la fórmula de la distancia dos puntos. Acuérdense que existen otras maneras de calcular el área del triángulo, sí, pero esas maneras no son conceptuales. Como esas maneras no son conceptuales, si me llegan a poner una de esas otras maneras, no se las voy a tomar en cuenta porque necesitan la conceptualización de lo que es la fórmula desde primaria para ir creciendo a secundaria, para ir creciendo. Si ustedes utilizan alguna otra forma, alguna otra manera de calcularlo, no se los voy a tomar en cuenta por las razones que les estoy exponiendo, ¿no? Los estoy preparando en la parte conceptual para que no tengan ningún problema después. Si me lo hacen de otra manera, se los voy a poner mal. Obviamente al final les voy a explicar cuál es la otra manera, que solamente es una comprobación, no tiene ninguna repercusión conceptual y no es más fácil, simplemente es una comprobación. Y al ser una comprobación, no tiene ningún sentido el realizarla porque no me está dando las bases conceptuales del hecho de todo lo que debo de necesitar para poder seguir con las demás materias. Por lo tanto, hagamos de cuenta que yo decido que la base del triángulo va a ser este segmento. Entonces, si yo decido que la base va a ser el segmento AC, eso quiere decir que voy a calcular la distancia del punto A al punto C. Sabemos que la fórmula es la raíz cuadrada de C elevada al cuadrado más la ordenada de la A menos la ordenada de la C elevada al cuadrado. Sabemos que
tenemos que cerrar el paréntesis porque los radicales son un paréntesis. Eso también es conceptual. Si no me cierran los paréntesis del radical en la evaluación también la van a tener mal, porque eso es parte del concepto que les he estado enseñando. Por eso les mencioné en la primera hoja que el radical es el símbolo que representa a la raíz, a la operación raíz. Y de ahí sabemos que hay que hacer una sustitución. El sustituir solamente es reemplazar, no lleva un gran nivel cognoscitivo y solamente es la abscisa de la A, vemos que es un 3, menos la abscisa de la C, que es un menos 6. Sabemos que hay que agregar un paréntesis para indicar la multiplicación y entonces cambiar el símbolo de agrupación por corchetes y luego le sumo las otras coordenadas. Entonces aquí le vamos a agregar la ordenada de la A, que estoy viendo que es un 5, le resto la ordenada de la C, que la ordenada, y aquí ya me equivoqué, qué bueno que me di cuenta, porque aquí vamos a corregir esta situación. Es la abscisa de la A, donde la abscisa de la A era un 3, menos la abscisa de la C, que es un 2, y esto se eleva al cuadrado. Hay una pequeña imprecisión. Y luego vamos a la ordenada de la A, donde la ordenada de la A es un 5, y la ordenada de la C es un menos 6. Aquí sí es donde hay que agregar el paréntesis para indicar la multiplicación. Elevo al cuadrado, indicando los corchetes, que son el símbolo de agrupación. Y cierro el paréntesis del radical porque saben que es un paréntesis. Entonces de ahí pues sabemos que entre este y este pues tenemos que aplicar primeramente la ley de la resta. Bueno, obviamente aquí viene involucrada la jerarquía de operaciones, porque al ser este un radical primero se deben de hacer todas las operaciones que están entre paréntesis, y eso implica que las operaciones que están adentro del radical entre paréntesis, aquí hay una ley de la resta, debido a que son números con signos diferentes. También aquí Profesor, de los signos. Dime. en el primero de 3 menos 2 no lleva paréntesis, Por eso, el menos 2. pero es 2. Es 2. Acuérdate que estoy considerando a la C. Ah, sí. ¿Sale? Pensé que era el del B. Sí, profesor. Dime. Dice un compañero que si lo puede dejar pasar. Te pagué. Sí, te ve que hay uno. Listo. Ya estamos completos. Entonces, aquí les digo que hay un menos por un menos, por lo tanto es ley de los signos. Y también hay un ley de la suma, debido a que como va a dar un resultado positivo en esa multiplicación de la ley de los signos, tengo el positivo y ese menos por ese menos que tengo aquí me produce que los dos sean positivos y por lo tanto se va a aplicar la ley de la suma. Obviamente si ya apliqué la ley de la suma y ya sé los resultados, pues de una vez puedo aplicar la definición de potencia, y la definición de potencia menciona que este número hay que multiplicarlo por sí mismo 2 veces y lo mismo el de acá. Por lo tanto, al aplicar todos esos conceptos voy a obtener que la distancia del punto A al punto C se va a calcular, aquí es 1 y 1 multiplicado por sí mismo 2 veces sigue siendo 1, más aquí es positivo, por lo tanto la ley de la suma me da 11 multiplicado por sí mismo 2 veces, quiere decir que este me da 121, y de eso voy a obtener una raíz cuadrada. De aquí pues ya sé que se debe de aplicar la ley de la suma. Vamos a hacerlo por aquí arriba, todavía me da un poco de espacio. Entonces aplicamos la ley de la suma, y si aplico la ley de la suma quiere decir entonces que la distancia del punto A al punto C es la raíz de 122. Sabemos que esa raíz posiblemente se pueda factorizar para racionar el radicando. Entonces si yo tengo 122, le calculo mitad, la mitad es 61, y de aquí 61 no tiene tercera, no tiene quinta, no tiene nada, eso quiere decir que ahí se queda y no se puede racionalizar el radicando. Recuerden que lo que yo estaba buscando era racionalizar el radicando, y racionalizar el radicando es factorizar el radicando para ver si alguno de esos dos números que están factorizados tengan una raíz cuadrada exacta y por lo tanto expresarlo de otra manera, ¿no? Pero al parecer no tiene, por lo cual esta que está aquí ya sabemos que es la base, que es esta base. Lo que me falta calcular es la altura.
¿Alguien me quiere decir qué es la altura de un triángulo? Treinta y cuatro. 34. Segmento que tiene como extremo un vértice y es perpendicular al lado opuesto de este vértice. Ok, muy bien. Entonces, esa definición que me acaba de decir su compañera es de geometría euclidiana y que obviamente necesito estar con todas las definiciones de geometría euclidiana también presentes porque geometría euclidiana es el preámbulo para todas las demás materias. O sea, no puedo dejar de aprender o de utilizar geometría euclidiana solamente porque ya estoy en geometría analítica. Y por lo cual, como mencionó su compañera, es el segmento que une al vértice con el segmento opuesto de manera perpendicular. Jamás estoy diciendo que sea el punto medio, porque si fuese el punto medio, entonces ya no estoy hablando de una altura, sino estoy hablando de una mediana. La mediana es el segmento que une el punto medio con el vértice opuesto, pero la mediana no tiene nada que ver con la altura. Ahí tengan mucho cuidado porque a veces en el examen, en las evaluaciones, me calculan la mediana, o sea, el punto medio, y eso no tiene nada que ver con el punto medio. Ahora bien, para calcular esa longitud de ese segmento, entonces lo que voy a hacer precisamente para calcular la altura, voy a utilizar, acuérdense que aquí fue la base. La base fue a través de la fórmula de la distancia entre dos puntos. Pero la altura la voy a calcular precisamente con lo que acabamos de ver. La distancia más corta de un punto a una recta es el segmento que está perpendicularmente. Ese segmento perpendicularmente hace referencia directamente a la definición de la altura de un triángulo. Por eso es importante que vayamos entendiendo toda la conceptualización para que unamos lo que estamos aprendiendo y podamos llegar a las respectivas respuestas a la adecuada aplicación de todos los conceptos. Entonces lo que voy a utilizar es la distancia de un punto a una recta. Y si ustedes se dan cuenta, pues el punto ya sé que es el punto B. Ese punto B es el que voy a considerar para calcular la distancia. Y el punto B habíamos dicho que es de coordenadas menos 2, menos 1. Este punto B es el que me sirve de referencia para calcular la distancia de un punto a una recta. Por lo tanto, si yo necesito la recta para calcular la ecuación de esa recta, díganme qué voy a utilizar, qué concepto voy a utilizar para calcular la ecuación de esa recta. ¿20? Dime 20. ¿Punto pendiente? No. 2. 2, dime 2. ¿En forma 2 puntos? ¿Cómo sabes que no forma 2 puntos? Pues porque tenemos el punto B y tenemos que buscar el otro punto y tenemos que buscar la ecuación. Ok, ¿por qué vamos a utilizar la forma 2 puntos? Pues vamos a utilizar la forma 2 puntos porque si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, lo único que aquí veo son puntos y lo único que calculé aquí son distancias. Por lo tanto, la única forma que se parece es la de 2 puntos. Ahora hay que entender de dónde voy a obtener estos 2 puntos. Acuérdense que el concepto es distancia de un punto a una recta. Y si ya les dije que es el punto B, forzosamente no puede ser esta recta, porque esta recta está sobre el punto y no hay distancia. También no puede ser la recta asociada aquí, porque también está sobre el punto. No tendría sentido lógico el que yo utilizara el punto B y el punto C, o utilizar el punto B y el punto A. Forzosamente, para calcular la ecuación de la recta, necesito utilizar los puntos A y C, porque esos puntos A y C me determinan una recta, y entonces sí ya entendería que hay una distancia de un punto a una recta. Ahí es como determino cuáles son los que voy a utilizar. Por lo tanto, los puntos que voy a utilizar para la distancia, para la forma 2 puntos, es el punto A, que como ya habíamos dicho, tiene coordenadas 3,5, y también voy a utilizar el punto B, donde el punto C
que tiene coordenadas 2, menos 6. 2, menos 6. Y si ustedes empiezan a visualizar todo lo que implica la conceptualización, se van a dar cuenta que este punto A fue el que utilicé para la distancia y este punto C fue el que utilicé para la distancia. Por lo tanto, la distancia tiene que ver con la recta. Es la recta donde está la base. Aquí les voy a agregar, es la recta, es la ecuación de la recta donde está la base del triángulo. Y con eso pues ya tienen una mayor referencia de qué es lo que deben de calcular cuando sea el día de la evaluación. Ahora bien, ¿alguien me quiere dictar la forma 2 puntos, por favor? 34. 34, díctamela, porfa. Ordenada menos ordenada de A igual a ordenada de A menos ordenada de C sobre abscisa de A menos abscisa de B por abscisa menos abscisa de A. Ok. ¿Alguien me quiere decir la imprecisión que cometió su compañera? 21. 21, dime 21. Colocó las abscisas al revés. No. ¿Qué dijo sobre en lugar de entre? No. 39. 39, dime Que 39. puso la abscisa de B. Ok, exacto. Me dictó la abscisa de B y no debió de haber sido la abscisa de B. Obviamente allí fue una imprecisión causada por el descuido. Y ese descuido pudo haber sido, o esa distracción, más bien, pudo haber sido los propios nervios o que se acordó de la fórmula, ¿no? Y fíjense cómo aquí está la ordenada de C y aquí me está escribiendo la abscisa de B y debe ser de la misma. Por lo tanto, considerando que los puntos son el A y el C, todo tiene que estar relacionado a A y todo debe estar relacionado a C. Esa fue la imprecisión debido a un descuido, a una algo que me distrajo. Entonces aquí es menos la abscisa de C. Y ahora sí ya está bien la fórmula. Recuerden que la fórmula obedece a lo que yo tengo en el triángulo. Por eso, si yo decidí que la base fuera AC, por eso la recta debe ser con los puntos A y C. Pero si yo hubiese decidido que la base hubiese sido B y C, entonces la recta se formaba con los puntos B y C. Lo mismo con la otra base. Si yo hubiera dicho que la base es AB, pues entonces los puntos por aquí hubieran sido AB y también estos puntos hubieran sido A y B. Esa es la gran ventaja que tengo cuando estoy hablando de el cálculo del área de un triángulo, porque como que se va repitiendo por todos lados y eso es un indicativo que las cosas las estoy haciendo bien. Bueno, de aquí sabemos que debo realizar una sustitución, sabemos que sustituir es reemplazar, por lo tanto es la ordenada del punto no conozco y que me representa el lugar geométrico menos la ordenada de A que es 5 y eso es igual, a la ordenada del punto A que es 5 menos la ordenada del punto C que es un menos 6 y sabemos que aquí hay que agregar un paréntesis para indicar la multiplicación, dividida entre la abscisa del punto A que es un 3 menos la abscisa del punto C que me doy cuenta que es un 2. Acuérdense que es lo que sube con respecto a lo que avanza para acordarme de la fórmula de la pendiente. Y eso se multiplica por la abscisa que no conozco y que representa todos los puntos del lugar geométrico menos la abscisa del punto A que es un 3. Entonces con eso ya puedo primeramente ver términos semejantes. De los términos semejantes yo me doy cuenta que estos no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, me voy a la siguiente y me doy cuenta que aquí hay una jerarquía de operaciones. Porque primero necesito realizar las operaciones que están en el numerador y luego las del denominador, debido a que hay un paréntesis ahí. Entonces, por jerarquía de operaciones, esa que se llama una ley de los signos, porque es el producto de dos signos iguales que me debe dar positivo. Y una vez que hice la ley de los signos, me doy cuenta que los dos son positivos, por lo tanto lo que debo de aplicar es la ley de la suma. Ya que hice las operaciones en el numerador, me voy al denominador, me doy cuenta que son signos diferentes, por lo tanto necesito aplicar otro concepto diferente que se llama ley de la resta, y si ustedes se dan cuenta, aquí me da un 11 y aquí me da un 1. Por lo tanto, 11 entre 1 yo lo puedo dividir, porque sabemos que dividir es repartir, es parte de los conceptos que habíamos visto en la primera hoja.
Por lo tanto hago la división porque voy a dividir. Vuelvo a repetir, este número me dio 11 y este número me da 1. Si reparto 11 pesos entre una persona, le toca de 11 pesos a esa única persona. Y como ya hice la división, de una vez puedo aplicar la propiedad distributiva, porque la propiedad distributiva de esta al minuendo y al sustraendo. Obviamente tendré que aplicar nuevamente ley de los signos cuando estemos hablando de números, de signos multiplicados que sean iguales o signos diferentes. Por lo tanto, el resultado de la aplicación de todos estos conceptos es un y-5 igual a un 11x menos 33, por lo que les había mencionado. Este es un 11 por leyes de los signos y ley de la suma. Este es un 1 por ley de la resta. 11 entre 1 me da 11, y 11 por x me da el 11x, y 11 por 3 me da el menos 33, considerando la ley de los signos. Ahora bien, acuérdense que para la fórmula de la distancia de un punto a una recta necesitamos la forma general, y también les había dicho que todos los resultados deben de ser en forma general, por lo cual ahí voy a hacer una operación inversa, y esa operación inversa debe procurar que las x sean positivas. Como la x es positiva en el miembro derecho, yo no quiero en el miembro derecho, por lo cual voy a aplicar también una propiedad reflexiva, y esa propiedad reflexiva ya les había dicho que como todo se parece a sí mismo, no importa en qué miembro escriba el resultado, porque lo puedo escribir indistintamente en el miembro derecho o en el miembro izquierdo. Eso implica que aquí tengo un 11x, por la operación inversa aquí me queda una resta que es menos y aquí este menos 5 con la operación inversa va a ser un más 5, lo cual me va a generar que puedo hacer operaciones con términos semejantes, son términos semejantes, y en esos términos semejantes voy a utilizar la ley de la resta debido a que tengo números con signo diferente. Este va a ser positivo y el otro va a ser negativo, y por lo cual ahí debo de tener una ley de la resta. Y entonces este más 5 con este menos 33, por ley de la resta se deja el signo del mayor, que es negativo, hago la resta de 33 con 5, que es 28, y eso quedó en el miembro derecho, pero por la propiedad reflexiva lo estoy escribiendo en el miembro izquierdo, sin ningún otro problema o inconveniente. Por lo mismo que me permite la propiedad reflexiva, y eso es un 0. Esta que está aquí es la ecuación general de la recta de la base. Y ahora sí, con todo lo que acabo de obtener, ya puedo utilizar la fórmula que acabamos de ver en esta clase y que me va a determinar precisamente la longitud de la altura. Por lo tanto, teniendo esa ecuación, la voy a copiar de este lado para tenerla más cerca y no tener que estar bajando a cada rato el lienzo. Solamente la voy a copiar. La coloco aquí. Y también sabemos que el punto con el cual vamos a estar calculando la ecuación de la recta es el punto B, que me lo voy a traer para acá, para que quede todo junto y todo completo. Y entonces con esos dos datos, la forma general de la recta que me está representando a la base y el punto que está frente a la base, el vértice opuesto, entonces yo puedo utilizar la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Vamos a escribir la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Y esa fórmula sabemos que va a ser la distancia del punto B, porque ahora voy a considerar el punto B, a la recta. Y esa se va a calcular como el valor absoluto. Acuérdense que el valor absoluto es una interpretación de la distancia. Todas las distancias deben de ser positivas. De la división del coeficiente de la x, donde ese coeficiente de la x va a estar aquí y también va a estar en la raíz. Luego va a ser el respectivo coeficiente de la y. Fíjense cómo aquí el coeficiente tiene un número menos asociado.
Recuerden que ese menos es del coeficiente, también tiene que estar aquí en la raíz cuadrada y debe de estar aquí como coeficiente de la y. Y por último debe estar el término independiente. Esto que le estoy explicando es la parte conceptual. Acuérdense que el concepto me dice que es con todo y el signo. Por lo tanto aquí debe de aparecer el coeficiente relacionado al término independiente con todo y signo. Eso quiere decir que aquí va a ir el 11 multiplicado por una abscisa más el menos 1. Obviamente aquí ya podemos escribir directamente el menos 1 porque sabemos que más por menos es menos por la ordenada del punto. Y le voy a sumar el menos 28, que es el término independiente. Obviamente al ver que hay dos signos juntos y que implica una multiplicación, podemos dejar directamente el menos 28. Y obviamente aquí en la raíz cuadrada voy a escribir el 11, que es el coeficiente al cuadrado, más el menos 1 al cuadrado, porque recuerden que el coeficiente es con todo y el signo, porque se va relacionado a la forma general. Se obtienen de dos lugares diferentes. Ahora bien, que no se les olvide que esta x de la forma general y esta y de la forma general pertenecen al concepto de lugar geométrico. No es el concepto de lo que ahorita tengo, son dos cosas diferentes. El que voy a sustituir aquí y el que voy a sustituir acá, sabemos que es el del punto B. En otras palabras, lo que debo de sustituir ahí va a ser un menos 2, que es la abscisa del punto B, y un menos 1, que es la ordenada. Posiblemente sería adecuado, o es adecuado, más bien, es adecuado que antes de esto, lo voy a bajar aquí, antes de eso que les estoy mostrando, solamente con el afán que quede todo bien claro y explicado y no estemos sufriendo posteriormente porque no entiendo qué fue lo que hice, vamos a escribir primeramente la fórmula. Y la fórmula es que la distancia del punto B al punto L es el valor absoluto del coeficiente de la forma general por la abscisa de B más el coeficiente de la forma general de la recta donde está la base por la ordenada del punto B, y que es el punto que está opuesto a la recta que me ubica la base, entre la raíz cuadrada del coeficiente de la forma general al cuadrado y el coeficiente de la forma general al cuadrado. Ahí sería quizás conveniente escribir la fórmula para ya posteriormente hacer la sustitución y que quede un poquito más claro el concepto. Y de ahí, pues ya si ustedes se dan cuenta, todo lo que sigue ya es básicamente jerarquía de operaciones, porque sabemos que al haber una raya de fracción, primero hay que hacer las operaciones que están en el numerador y posteriormente las del denominador. Y debido a que hay una raíz, sabemos que el radical también es un paréntesis, y eso implica que primero se debe de aplicar la definición de potencia antes de aplicar la operación raíz cuadrada. Entonces, también vamos a ver, además de jerarquía de operaciones, vamos a ver la definición de potencia, porque la definición de potencia me habla que hay que multiplicar 2 veces al 11 y una vez al menos 1. Perdón, y 2 veces al menos 1. Obviamente también viene involucrada la ley de los signos, porque aquí voy a multiplicar un más por menos, aquí un menos por menos y aquí un menos que no tiene con quién multiplicar. Y una vez que haya aplicado la ley de los signos, resulta que este es un menos 22, que este es un más 1 y que este es un menos 28. Y si ustedes se dan cuenta, al haber dos positivos y dos negativos, pues Profesor. hay una situación. Dime. Bueno, se congeló su pantalla y no se ve. No sé si se ve o nada más. Ok, dejar de compartir para que se los vuelva a compartir a todos. Y que a lo mejor es falla mía, ¿no? Dios te pague. Bueno, ella se supone que lo deben de estar viendo. Voy a irme un poquito más despacito para no meter los conceptos. Y de ahí me queda que la distancia del punto B a la L es un menos 22 más 1 menos 28. Es la multiplicación que les había indicado hace un momento. Y aplicando definición de potencia, 11 al cuadrado, ya sabemos que es multiplicar por sí mismo al 11 dos veces, que es 121. El menos 1 al cuadrado quiere decir que el menos 1 por el menos 1 por ley de los signos es positivo y 1 por 1 es 1. Por lo tanto me da 1.
Debido a esa aplicación de la definición de potencia, yo sé que el resultado entonces me va a dar un más 1. Y por lo tanto voy a sumar el 1 del resultado, le voy a obtener raíz cuadrada, y acuérdense que aquí hay un valor absoluto. Entonces ya con esa situación, vemos que los conceptos que se van a aplicar ahora va a ser relacionado precisamente a que tengo dos números negativos, un número positivo, y por lo cual debo de aplicar la ley de la suma con esos dos números que son negativos, y también debo de aplicar la ley de la resta, porque ese resultado que me va a dar negativo, acuérdense que en la ley de la suma, bueno, primeramente, jerarquía de operaciones necesito hacer, porque primero se realizan las operaciones que están en el numerador y luego las del denominador. Primero necesito hacer las operaciones que están dentro del radical, porque sabemos que el radical es un paréntesis. Por eso necesito entender el concepto de jerarquía de operaciones. Posteriormente hago la ley de la resta con estos dos, que me va a dar menos 21, se deja el signo del mayor. Y posteriormente voy a hacer la ley de la suma, porque resulta que los dos números son negativos. Y entonces me queda que la distancia del punto B a la recta es, aquí dijimos que es menos 21, con este menos 28 me sigue quedando menos, pero va a ser un menos 49. Menos 49 dividido entre la raíz cuadrada de 121 más 1, que es un 122. Y entonces ahí podré entender que debido a las rayas de valor absoluto, aplicando el concepto de valor absoluto, no es necesario que escriba este negativo, porque las barras de valor absoluto me están diciendo que quite el signo y que quede positivo. ¿Por qué debe quedar positiva? Porque sabemos que es una interpretación, y la interpretación me indica que todas las distancias son positivas, y solamente si va hacia la izquierda estaríamos hablando de un sentido negativo que implica de derecha a izquierda, y si es positivo va derecha a izquierda, pero aquí lo que me interesa es que sea una distancia, por lo tanto positiva. Ahora bien, fíjense cómo hay una raíz en el denominador. Dime. Entonces, al siguiente paso, donde dice jerarquía de operaciones, ley de resta, ley de suma, el 49 automáticamente se vuelve positivo. Se escribe positivo porque por el concepto de valor absoluto, las barras de valor absoluto te indican que no se escribe el signo negativo, porque necesitas la interpretación donde todas las distancias son positivas, pero eso es debido al concepto de valor absoluto. ¿Sale bien? Sí, profesor, gracias. Ok, bueno. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta que hay una raíz en el denominador, lo que debiera de hacer es aplicar un concepto que se denomina racionalizar el denominador. Pero en este caso, cuando estoy hablando de área de triángulo, no voy a aplicar el concepto. ¿Por qué no voy a aplicar el concepto? Ahorita les explico. Resulta que si ustedes ya se dieron cuenta, con todo lo que hemos hecho, ya tengo lo suficiente para decir que el área es un medio de la base por la altura. ¿Dónde? Acuérdense que esta es la fórmula para el área de un triángulo. Y si yo hago la sustitución, sabemos entonces que el área, ay, disculpen por el color, no tiene que ser rojo. El área se calcula como la multiplicación de un medio por la base. Y si ustedes se acuerdan, hace rato habíamos calculado la base y habíamos dicho que la base era raíz de 122, la cual no habíamos podido racionalizar el radicando. Esta es raíz de 122. Esa es la base, multiplicado por la altura que acabo de calcular. Y si se acuerdan, la altura es 49 sobre la raíz de 122. Entonces, hace un momento yo les había dicho que no tenía que racionalizar el denominador. ¿Por qué? Pues porque si ustedes se dan cuenta, prácticamente en todos los ejercicios que ustedes hagan del cálculo del área de un triángulo, siempre les va a dar eso. Va a implicar que voy a tener una división, y esa división va a ser de estas dos raíces. Y si ustedes se dan cuenta, esas dos raíces se pueden dividir,
porque esta raíz tiene un 1 en el denominador. Sabemos que eso es posible porque a cada entero se le coloca un 1 en el denominador. Por lo tanto, el concepto que voy a aplicar es precisamente el de dividir. Y curiosamente esas raíces, prácticamente en todos los ejercicios que harán del área entre triángulos, siempre esas raíces van a ser iguales. A lo mejor me da raíz de 17 y abajo me da raíz de 17. A lo mejor me da raíz de 5 y abajo me da raíz de 5. Pero siempre va a ocurrir esa misma situación. Por lo mismo indicio de darme que las cosas van bien. Posiblemente me toque un caso donde las raíces son idénticas, pero si lo hicieron todo bien, pues no se preocupen, ¿no? Entonces eso quiere decir que el área simplemente va a ser 49 medios de unidades cuadradas. Recuerden que también el concepto que estoy aplicando es precisamente la multiplicación de números racionales. Y sabemos que con números racionales se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Como aquí tengo un 1 debido a la división de las dos raíces, entonces multiplico 1 por 49 que me da 41 y el 2 por el 1 que me queda un 2. Como sabemos que nunca se van a aplicar expresiones racionales, pues se quedan solamente en 49 medios. Recordemos que esta distancia son unidades, porque son unidades lineales, debido a que no sé si aquí son centímetros, son metros, son pulgadas o son pies. Nunca me lo dicen. Por eso considero que la base tiene como unidades solamente las unidades lineales y con eso es suficiente. Se va a cerrar la aplicación porque le apachuró otra vez el botón secundario con unidades, y también cuando estoy calculando la otra que fue la altura, también va a ocurrir lo mismo, que en la altura, como les había estado mencionando, son unidades lineales porque es la longitud de un segmento, y al ser la longitud de un segmento, pues también hay que agregarle ahí lo respectivo a unidades lineales. O sea, esta altura que me dio 49 sobre raíz de 22, también hay que escribirle aquí que son unidades, para que ya quede claro el concepto que tanto la base como la altura son unidades lineales y que solamente el área son unidades cuadráticas. Dime. Bueno, yo me perdí en la parte de dividir y multiplicar el número racional. Tienes un medio multiplicado por raíz de 122 multiplicado por el 19 sobre raíz de 122. Entonces, acuérdate que aquí hay jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones es que hay multiplicación, pero también hay división. Y como hay división, aquí le puedo agregar un... ¿No era 49? Creo que sí. No me acuerdo. Bueno, lo importante es el hecho que puedes hacer la división. ¿Por qué puedes hacer la división si era 49? ¿Por qué puedes hacer la división? Puedes hacer la división porque este 122 está en el numerador y este 122 está en el denominador. Por lo tanto, el resultado de esas dos, de la división de esos dos números irracionales, te da por resultado 1. Y ese 1 por el 49, pues sigue siendo 49. Ahora bien, para multiplicar números racionales, sabes que solamente hay que multiplicar numerador por numerador. Eso ya se los he explicado varias veces. Y que tienes que multiplicar denominador por denominador. Por lo tanto, este 1 por 49 te resulta 49 en el numerador. Y este 1 por 2 te resulta 2 en el denominador, que es el resultado que estaba por aquí, ¿no? Que es 49 medios. Pero todo proviene, insisto, que tú puedes hacer antes de la multiplicación, puedes hacer la división, que es lo más conveniente. Es lo que les he estado explicando desde el principio del curso, que siempre dividan primero en lugar de multiplicar. De ahí se obtiene el 49 medios. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, va que va. Y entonces, eso es la aplicación de la conceptualización cuando estoy calculando el área de un triángulo. Ahora bien, ¿cómo es o cuál es un método de comprobación? Y solamente es de comprobación, pues es algo que se conoce como la regla de Herón. Ahora, ¿van a tener que hacer la regla de Herón? Pues no. ¿Por qué? Pues porque nada más es la comprobación. Y si ya saben que lo hicieron bien, pues ¿para qué comprueban? O sea, no tiene sentido la regla de Herón. Si la quieren hacer, háganla, pero obviamente no va a valer, no va a tener ningún valor en el examen, en la evaluación. ¿Por qué no tiene ningún valor? Pues porque solamente es un método de comprobación y es un método aritmético, no es un método analítico.
¿Cómo es que se forma la regla de Ohm? Pues la regla de Ohm lo único que está diciendo es que el área del triángulo, espérenme tantito para separar, ahí, era con ese, era con este, el área del triángulo va a ser la multiplicación de un medio por el determinante. ¿Cómo voy a escribir el determinante? Pues estas dos coordenadas las escriben primero en una columna y en otra columna. Luego estas dos coordenadas las escriben en una columna y en otra columna. Y luego estas dos coordenadas las escriben en una columna y en una columna. Y otra vez vuelven a repetir esta primera coordenada. Obviamente si escriben primero la B y luego la A y luego la C, les va a dar el mismo resultado. Si primero escriben la C, luego la B y luego la A, les va a dar el mismo resultado. O sea, no importa. Por eso no tiene ningún valor conceptual, porque este es un método aritmético. Nada que ver con los conceptos que se manejan en geometría euclidiana. Por eso esto no tiene ningún valor más que para la comprobación. Y como no es necesario que comprueben, pues ni siquiera va a tener algún significado importante, ¿no? Si la quieren hacer, pues háganla, ¿no? Eso ya se los dejo como ustedes quieran, no es necesario y no va a valer nada en el examen. ¿Cómo se calcula el determinante? Pues en álgebra les debieron de haber enseñado que todos los determinantes es la multiplicación de las diagonales descendentes. Eso quiere decir que van a multiplicar esos dos. Y luego van a multiplicar esos dos también en diagonal descendente. Y posteriormente van a multiplicar esos dos que les estoy mostrando también en diagonal descendente. O sea, todos los determinantes son así, no tienen ninguna conceptualización. Por lo tanto, aplicando la ley de los signos y todo lo que sabemos, aquí me da un menos 3, aquí me da un más 12 y aquí me da un más 10. Tengan en cuenta que no estoy escribiendo ningún concepto porque esto no tiene ningún sentido, solamente se los enseño para que vean que hay métodos de comprobación, pero que no tienen nada de conceptualización y obviamente para un examen de admisión de la superior, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora bien, hacemos lo mismo, pero ahora lo hacemos con las diagonales ascendentes. Por lo tanto, eso quiere decir que si voy a multiplicar en diagonales ascendentes, pues voy a multiplicar el 2 por el 5, el 2 por el menos 1 y el 3 por el menos 6. Como el orden de los sumandos no altera la suma, pues no importa cuál multipliquen primero. Aquí me queda un menos 10 por ley de los signos, obtengo un menos 2 por ley de los signos y obtengo un menos 18 por ley de los signos. Obviamente, ya lo que sigue es ley de la suma y ley de la resta. Por lo tanto, esto es un medio que multiplica. Aquí tengo 22 menos un 3 por ley de la resta. Y primero ley de la suma y luego ley de la resta. Resulta que lo que obtengo aquí es un 19 por la ley de la resta. Menos, aquí todo es ley de la suma. Y si se dan cuenta, tengo un 30. Un menos 30 por ley de la suma, porque todos son negativos. Obviamente por ley de los signos, aquí tengo un positivo, por ley de la suma tengo un 49 y por producto de números racionales, aquí tengo que el resultado son 49 medios. Y aquí es donde muchos pudieran decir que esto es más fácil, pero no tiene nada de fácil porque no te está enseñando la parte conceptual. Y como no te enseña la parte conceptual, ni siquiera se puede considerar como lo más fácil porque no te está enseñando nada. Lo único que te enseña es aritmética, y acuérdense que aritmética son operaciones con números y nosotros no estamos manejando aritmética. La aritmética ya fue, son las bases para el álgebra. Lo importante de aquí es el álgebra y sus interpretaciones para que ustedes puedan lograr poder interpretar todo lo que van a estar viendo en la superior, pero pues no me sirve de nada. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? Ok, sale bien. Si no hay ningún